fiel amor. Llena este templo de tu espíritu, transfórmame con gozo y poder. Ven, oh Santo de mi vida, ven, mi amado Creador, pon el gozo santo de tu espíritu en este pobre y vacío corazón. Ven, 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 mi Señor. 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 Ven, Espíritu Divino, ven y tócame otra vez. Quiero yo llenarme de tu gracia, quiero yo sentirte una vez más. Déjame llorar en tu presencia, déjame gemir junto a ti, como tú lo haces por mi vida, para interceder delante de Dios. Ven, 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 mi Señor. 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 Entramos ahora en la última parte de este solemne acontecimiento. Avanzamos en la recta final de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y contemplaremos la narración de los últimos 7 dichos de Jesús estando en la cruz, que Mateo no relata. Meditemos en la escena y la circunstancia en las cuales Jesús las habló. Había sido golpeado, abofeteado y le fueron dados latigazos hasta el punto que la carne de su espalda fue molida. La primera palabra fue: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso se ve en Lucas capítulo 23, versos 33 y 34. Estas palabras, habladas en tal situación, son evidencia de la realidad de que Él es verdaderamente ambos, hombre y Dios. Como hombre, estaba acercándose a la muerte. Como Dios, después de sufrir tanto por las manos de hombres inicuos y en el momento de su sufrimiento más grande, respiró palabras de amor divinos, como leemos en Isaías capítulo 53, verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores. La oración de Jesús en la cruz fue principalmente a favor de los soldados romanos que estuvieron obedeciendo las órdenes de sus superiores y no se dieron cuenta que estuvieron crucificando al Hijo de Dios. El perdón pedido por Jesús no les dio vida eterna, sino que permitió que no fuesen inelegibles para vida eterna. Por este acto de la crucifixión, como se ve en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, el Espíritu Santo revela a Jesús como el Salvador del mundo. Cuando esta obra del Espíritu es absolutamente rechazada, no hay perdón. Sin embargo, su inclinación a perdonar, a pesar de los insultos de hombres impíos, refleja la provisión del perdón más grande que estuvo ofreciendo a todos los que hubieron de creer en la eficacia del sacrificio de sí mismos para redimirlos. Su oración de intercesión, mientras que estaba siendo clavado en la cruz, muestra que Él es ambos, el sacrificio por nuestros pecados y el sumo sacerdote que ofrece a Dios como nuestro intercesor. Su muerte no fue derrota, sino la victoria más grande de toda la historia del hombre. Jesús voluntariamente dio su vida. Juan 10, 17 y 18. Estuvo logrando la voluntad del Padre por ofrecerse a sí mismo. Los soldados pensaron que tuvieron poder sobre Jesús y que tuvieron control de los eventos de aquel día. Usaron su poder imaginario para infligir dolor y muerte. No obstante, por su oración, sabemos que Jesús supo que Él estuvo y tuvo el control de los eventos de aquel día. Jesús usó su poder para lograr el perdón de sus propios asesinos. ¿Qué hombre divino es este? Como hombre mortal, llegó a ser mi sustituto que murió por mis pecados. Como Hijo de Dios, logró mi perdón por ofrecerse a sí mismo, el sacrificio sin mancha, sin pecado y acepto por el Padre. La segunda palabra, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 y 43. Otra vez, en medio de grande sufrimiento y crueldad, vemos la deidad de Cristo. Tuvo poder para perdonar al malhechor arrepentido y darle esperanza, aunque los dos estaban pasando por el valle de la muerte. La agonía de Jesús en la cruz fue real y grande, pero igualmente real y aún más abrumadora fue su confianza de gloria futura. Además, Jesús ofrece compartir esta gloria con todos los que creen en Él. Juan 17, 22 al 26. ¿Qué esperanza y consuelo encontramos en medio de una escena tan horrorosa y espantosa? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Sea su valle uno de pruebas difíciles o uno de muerte física, sea fortalecido y confortado por las palabras de confianza que Jesús habló en la cruz. Ni la muerte ni ninguna otra cosa puede retenerle o vencerle. Por lo tanto, nada puede vencernos a nosotros, los que estamos en Cristo por la fe en su nombre. Nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39. La tercera palabra nos dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, versículos 26 y 27. Por supuesto, esta es una escena muy personal entre Jesús, su madre y Juan. Sin embargo, son dados esta vista del acontecimiento para darnos un entendimiento más profundo de este hombre Jesús. Su carrera sobre esta tierra estaba por terminar. Siempre hacía lo recto delante del Padre en cada situación, fuese lo que fuera las circunstancias. A casi el colmo de su sufrimiento personal, hizo lo recto y proveyó por las necesidades de su madre por encargar a Juan con su bienestar. ¡Qué hombre perfecto que siempre andaba en justicia! Este no es un cuadro de un hombre vencido o indefenso, sino un cuadro de un hombre de autoridad y responsabilidad. Si Jesús fue tan fiel en proveer para las necesidades de su familia natural, aun en medio de los sufrimientos, ¿cuánto más fielmente proveerá para las necesidades de su familia espiritual, estando ya en su gloria? Filipenses 4:19. Estamos ahora ante la cuarta palabra, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículos 45 y 46. Durante su ministerio y aún en su oración antes sobre la cruz, Jesús había llamado a Dios Padre. Con este grito de Jesús, los eventos de la cruz tomaron una vuelta dramática e importante. Antes ofreció su intercesión a su Padre como hijo amante y obediente. Se ve como el holocausto tipificado por el sacrificio del Antiguo Testamento. Fue dedicado por completo a hacer la voluntad de Dios,
el holocausto fue un olor grato a Dios, como se puede percibir en Levítico capítulo 1, verso 9. Pero este dicho no es uno de hijos, sino uno condenado a juicio. En este momento llegó a ser la ofrenda por el pecado y sufrió la ira de Dios por mi pecado. Leemos en 2 Corintios 5:22 e Isaías 53, verso 4 al 6. Nosotros nunca conoceremos las tinieblas de aquellas 3 horas. Jesús quedó colgado entre los cielos y la tierra, abandonado por ambos. Por 3 horas toda la creación manifestó las tinieblas de Cristo, siendo hecho pecado por nosotros. Porque Jesús voluntariamente pagó la deuda de nuestro pecado. Nosotros nunca hablaremos de estas cosas y estas palabras dolorosas. La quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Las horas de ser la ofrenda por el pecado habían pasado y el fin se acercaba rápidamente. El hecho que tuvo sed nos hace recordar su humanidad. El Dios Todopoderoso tuvo que vestirse en un cuerpo de humillación, debilidad, para morir por nuestros pecados. Gustó la muerte por todos. Pueden leer 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 y Hebreos 2, 9. La sexta palabra es, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Volvió a llamar a Dios Padre. En estos momentos de la cruz se ve como la ofrenda de paz, que como el holocausto fue un olor grato a Dios. La ofrenda de paz habla de comunión. Con este dicho Jesús declaró que había hecho paz por la sangre de su cruz. Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Había cumplido la voluntad del Padre y dejó los resultados con él. No fue un dicho de desesperanza, sino fue un dicho de confianza en el Padre, que aceptaría su sacrificio como suficiente para la reconciliación de la raza humana y que le resucitaría de la muerte. La séptima palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. El precio de la redención había sido pagado. La obra de redención fue cumplida. ¿Cómo podría alguien pensar que pudiesen añadir o quitar de la redención que fue comprada en la cruz por Jesús? Al contemplar su sufrimiento en la cruz y sus declaraciones desde la cruz y su resurrección, ¿quién se atrevería a decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente? Lea Gálatas capítulo 2, verso 20 y 21. Descanse usted en la obra consumada de la cruz. El precio ha sido pagado. La deuda de su pecado ha sido borrada. En los eventos sucesivos veremos el relato de la sepultura de Jesús. Volvemos a Mateo capítulo 27, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Verso 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Verso 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Verso 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Verso 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Los guardias que estaban en la tumba veremos en Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Verso 63, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Verso 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Verso 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Verso 66, entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Le dieron sepultura con los impíos, es decir, los hombres así lo habían propuesto, pero de nada sirvió porque Dios lo había dispuesto de otra manera. Él iba a estar con los ricos en su muerte, porque no había hecho violencia ni se había hallado engaño en su boca, como lo expresa Isaías capítulo 53, verso 9. Ya no es contado con los transgresores, sino todo lo contrario. Estos últimos ahora son contados con él, los justos cuando creen. Ahora está en manos de estos pequeños, y vemos que las manos tiernas sí son débiles. Él es puesto en el sepulcro limpio, donde ningún hombre ha sido puesto todavía. Ningún cuerpo muerto contaminado había descansado alguna vez en la tumba que contenía el precioso tabernáculo de Cristo.
Su muerte no puede mezclarse ni identificarse con la muerte de ningún otro hombre, sino más bien su muerte es muerte que disipa la muerte. Además, el santo que no debe ver corrupción no puede entrar en la morada de la corrupción. Cuán maravillosa es la soberanía de Dios y manifestada sobre cada pequeño detalle. Todo es bajo su dirección y gobierno. Pero el enemigo también estaba ocupado. Su obra también es evidencia, pero como siempre, solo realza y glorifica el triunfo de Cristo. Los judíos insisten en que Pilato pusiese una guardia para que el cuerpo del engañador, como lo llamaban a él en este caso, no pudiera ser robado por sus discípulos. Ellos recuerdan sus palabras, tengan en cuenta este hecho. Nada de lo que él había dicho en cuanto a su muerte y resurrección escapó de su atención. Él había afirmado su triunfo final y ellos no lo habían olvidado. El diablo impediría su resurrección, pero esta fue su derrota, y estos judíos no eran más que sus herramientas. Así que Pilato cede de nuevo ante ellos, porque Dios deseaba que todo el poder de Satanás y del hombre se ejerza para tratar de sostener a su Hijo en la muerte, para que su victoria sobre el enemigo sea mucho más gloriosa. Él apunta a la resurrección de su Hijo como la cúspide de su poder, la obra maestra de su poder creativo. Efesios 1, 19 y 20. Es sobre esta base, Cristo en resurrección, que descansa toda la creación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios capítulo 15, verso 19, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Era como hombre representante de una nueva creación que Cristo fue sacado del sepulcro, la fortaleza del adversario. Por lo tanto, no es de extrañar que Satanás haya resistido y reunido a todas sus fuerzas para impedir el estallido de los barrotes de la muerte. Ahora estamos ante la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28, verso 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La expiación ha terminado. Cristo está muerto. Él está en la tumba. Su obra está hecha y ahora Dios debe venir adentro. Es hora que Él obre. Puesta al sacrificio de su Hijo está pagada. No puede ser demorada mucho tiempo. Inmediatamente hay alguna respuesta, como el velo rasgado, el terremoto, las tumbas abiertas, que son testigos, como vimos en el capítulo 27, verso 53, pero aún no la justificación final de Cristo. Solo su resurrección es la respuesta de parte de Dios a su beneplácito en su Hijo. Y tenga en cuenta el hecho que solo Mateo registra que después de la resurrección de Cristo, también algunos santos se levantaron y salieron de los sepulcros que se abrieron y entraron en Jerusalén apareciéndose a muchos. Vemos el gobierno de Dios ahora está satisfecho. Todos los reclamos contra el hombre han sido satisfechos, de lo cual Él nos da la prueba al resucitar a su Hijo, así como a otros santos de la tumba. Pero tenga en cuenta el hecho que se enfatiza, los santos esperarán el triunfo de Cristo. Tenía que abrir el camino hacia la victoria y hacia Dios. Él mismo dijo, ningún hombre subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que es en el cielo. El paraíso se había cerrado una vez para el hombre, pero ahora está abierto por la muerte y la resurrección de Jesucristo. La rasgadura del velo que precedió a este último estupendo evento es simbólica de la muerte de Cristo. El velo mismo era una señal del camino obstruido a Dios por parte del hombre, porque por el pacto de la ley Dios estaba escondido del hombre, quien habitaba en densas tinieblas. El camino al lugar santísimo no se manifestó mientras el primer tabernáculo estaba aún en pie. El hombre fue exclusión de la presencia de Dios. El pecado en la carne era la barrera, pero cuando Cristo vino y habitó y murió en la semejanza de esta misma carne de pecado, abrió el camino a Dios. Teniendo pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino vivo y recién inmolado, que nos ha consagrado a través del velo, es decir, en su propia carne, acerquémonos a Dios con verdadero corazón. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 del griego. Y Dios respondió a la muerte de su Hijo rasgando inmediatamente el velo de arriba abajo, hasta el fondo. Se abrió el camino a la presencia de Dios, pero eso no fue suficiente. Cristo debía ser resucitado y como hombre realmente entra y toma posesión de su asiento a la diestra de Dios. La promesa segura de que el hombre ha sido aceptado. Bajo la ley nadie podía ver a Dios y vivir.
Incluso Moisés, el mediador, no podía ver su gloria completa. Ahora bien, el hombre no solo puede ver a Dios en Cristo, sino vivir para siempre en su presencia, en su luz y amor. Mateo no se detiene en la resurrección. No dice nada acerca de las varias apariciones del Señor a sus discípulos en Jerusalén, excepto a las mujeres que vinieron muy temprano al sepulcro. Son las primeras testigos de la victoria sobre la muerte, que no deja de tener su significado. Leemos que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15. Por tanto, como la mujer trajo la muerte en escena, así también por la gracia de Dios, en la presencia de María, la mujer es la portadora de vida, y ahora es la primera anunciadora. Esto también es profético de las mujeres que al final están proclamando y seguirán proclamando las buenas nuevas. Leemos en el Salmo 68, verso 11, de la versión revisada. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban las buenas nuevas. Esperaban hasta que el Señor da el mensaje. Los hombres quieren entregar sus propias palabras. De todos modos, el Señor usó mujeres para entregar el primer mensaje sobre la resurrección. No hombres poderosos, no se necesitaban oradores de plateada lengua. La debilidad de la mujer enfatizó de nuevo la aparente debilidad de la cruz. Cristo había luchado solo y ganó la batalla. Del pueblo no había ninguno con él. Incluso sus escogidos, sus mejores amigos, le habían dado la espalda en el día de la batalla. Por eso le habla ahora por medio de las mujeres. Él les envía la palabra para que se encuentren con él, no en Jerusalén, como esperaríamos, sino en Galilea, el escenario de sus trabajos anteriores. Ahí la comisión sobre el reino les es dada, porque como hemos notado, Mateo nos da el aspecto del reino. Pero después de su resurrección, ¿qué? Galilea enfatizó el rechazo de Cristo desde el principio. En su infancia, fue rechazado por Jerusalén en la persona de su rey, Herodes, que buscaba matarlo. Cuando volvió de Egipto, donde se había refugiado con sus padres, hallaron refugio en Nazaret, que era un pueblo de Galilea de los gentiles. Este último estaba en descrédito porque era el testigo de la ruina de Israel, siendo en gran parte entregado a la gente de otras naciones, ya que las 10 tribus habían sido llevadas cautivas a Asiria. De Galilea aseguraron los escribas al pueblo, no se levantaría ningún profeta, pero Dios ordenó lo contrario. Dios elige lo débil para confundir a lo poderoso. Así que estaba allí en medio de las tinieblas y de la sombra de muerte, surgió la luz y apareció la vida en la persona de Cristo. Jonás, el antitipo de Cristo, también era de Galilea. Y el paso de Jerusalén en este tiempo también fue maravillosamente profético de la amplia proclamación del Evangelio en el mundo que comenzó inmediatamente después de su resurrección, pero que no tendrá su completo cumplimiento hasta el fin de la era. Pablo, con su mensaje a la iglesia de su pueblo celestial, viene entre estas dos épocas. Esa es una de las razones por las que hay una proclamación de reserva sobre el final de este Evangelio del Reino. El Espíritu Santo no podía ser explícito en cuanto a los asuntos de Israel, porque su reloj estaba a punto de detenerse. Por tanto, nosotros que ahora conocemos la verdad, podemos leer entre líneas y ver a través del velo como si fuera así las palabras de Cristo a las mujeres: id, decid a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Simplemente nos asegura que primero se encontrará con un remanente de Israel, no de Judá, dispersos en el mundo. El significado de Galilea es una rueda circular. Un remanente de su pueblo será reunido con esperanzas reavivadas en el reino, mientras aún no se ha manifestado a toda la nación ni a Jerusalén. María Magdalena, la atalaya que se menciona aquí, habla enfáticamente de la gran victoria lograda. Ella es de la que fueron expulsados 7 demonios, la que representa muy apropiadamente el remanente quien primero cree. Ella es la testigo positiva de que Cristo ha despojado a los principados y potestades y llevó cautiva la cautividad. Los espíritus inmundos se han ido, pero su corazón no está vacío. La vacante se ha llenado con aquel que le satisface al máximo, y los demonios no han tenido oportunidad ni inclinación de volver al lugar donde mora Cristo. Así será con Israel cuando vuelvan a tomar posesión de sus propias cosas. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes son informados de la guardia de sus esfuerzos que fueron ineficaces para mantener al hombre Jesús en la tumba. Recibieron el conocimiento de la resurrección.
Para anotar este hecho vemos en Mateo capítulo 28, verso 11. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Sabían que la gran piedra había sido removida por poder sobrenatural, ante el cual los guardias se acobardaron y todo su insignificante poder falló. Pero los gobernantes religiosos todavía persistieron en su rechazo de sus afirmaciones, incluso como él mismo dijo en Lucas capítulo 16, verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No creyeron, aunque un hombre resucitó de entre los muertos. Sin embargo, publican el fracaso de todos sus esfuerzos con la adición del relato, que es falso, de que los dos discípulos vinieron mientras los guardias dormían y robaron su cuerpo. Continúan su vana lucha, así como el mismo diablo, contra la omnipotencia voluntariamente cegado a la luz. Vemos la revelación del Rey prefigurado. El Evangelio del Reino concluye con la aparición del Señor a los 11 en Galilea, como había sido designado. Pero parece que sus hermanos incluían más que solo los apóstoles. Probablemente fue aquí que él se reveló a más de 500 hermanos a la vez, como Pablo nos informa más tarde en 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Ese recogimiento fue sin duda profético del comienzo del recogimiento de Israel del mundo y la instauración del reino de Cristo. El rey les asegura tener todos autoridad dada en sus manos y como tal los envía a discipular a toda la nación. Esto no es el mensaje de Pablo ni el evangelio para esta época. Simón, que es Pedro, al principio declaró el programa de los tratos de Dios. Escucha, nos dice que Dios simplemente está visitando a los gentiles ahora, tomando de ellos un pueblo para su nombre. Pero más tarde, después de esto, volverá a Israel como también los profetas anuncian y reedificarán las ruinas de David que estaban caídas. Hechos capítulo 15, versos 16 y 17. Entonces será el tiempo cuando bautizarán a todas las naciones discipuladas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios uno y trino será entonces plenamente revelado. Hoy, como miembros del cuerpo de Cristo, somos bautizados en el nombre de Jesús, siendo significativo de Él como cabeza, la plenitud de la cabeza de Dios morando en Él. Ser parte del gran hombre del destino, el Cristo, que es gobernar a todas las naciones. Es un honor mucho más que ser uno de la nación, a pesar de que son discípulos, y notamos que los apóstoles del reino no siguieron esta fórmula prescrita porque obtuvieron la mente del Espíritu para el tiempo y bautizaron a los creyentes en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38. El cuerpo, el misterio de Cristo, ya estaba en formación, porque como Pablo nos afirma más tarde, en un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 de la versión revisada. Nuevamente enfatizamos el hecho de que todas las naciones debían ser la esfera del mensaje del reino, lo cual ciertamente no significa solo los gentiles. Este es el Evangelio del reino. Por lo tanto, este es el anuncio especialmente para Israel que está escondido en el mundo. Ellos manifestarán su carácter como el verdadero Israel por la recepción que le dan a los mensajeros de Dios y su mensaje. Las otras palabras, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, son una maravillosa promesa de aliento. Son aplicables en todo momento, pero serán de especial importancia para el remanente que ha de predicar el Evangelio del Reino, del cual aquellos primeros discípulos que oyeron estas palabras no eran sino bien serias. Sin duda, necesitarán desesperadamente su comodidad y fuerza, y hallen en ella una torre en el cual puedan esconderse en el día de la angustia, la hora del juicio que está viniendo sobre la tierra. La comisión que se da a los discípulos en el Evangelio de Marcos es completamente diferente a la de Mateo. Esa es solo otra prueba de la inspiración de las Escrituras. Ellos son enviados aquí para predicar a toda criatura, no naciones discipuladas, sino individuos convertidos. La fe que solo está implícita, como Marcos insiste en que es necesario en las palabras de Mateo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado independientemente de que esté bautizado o no. La gran comisión leemos ahora en Mateo 28, capítulo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19, por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego vienen las señales que siguieron al Evangelio en el principio y todavía siguen para los que creen. Mateo no nos da ninguna pista de ellos, porque están en el Evangelio de Marcos, en su propia forma y lugar, en el aspecto de ofrenda por el pecado de la cruz. Estos signos enfatizan el hecho de que el poder de Satanás sobre la humanidad ha sido quebrantado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El más fuerte ha entrado en la casa del fuerte y ha destruido sus bienes. Como hasta el primero de sus dones asegura, echarán fuera demonios en mi nombre. Es la gozosa proclamación de que Cristo reina supremo sobre todo el dominio que Satanás había usurpado y mantenido durante siglos. En el segundo don, la nueva lengua, tenemos la inversión del juicio de Babel. Hombres fueron esparcidos por las diferentes lenguas en que hablaban. He aquí la señal de que están unidos en un solo cuerpo por el único bautismo del Espíritu. Los hombres maldijeron a Dios por la derrota de Babel, porque no podían entenderse unos a otros, mientras que en Pentecostés todos hablaron lo mismo. Ellos hablaron de las maravillosas obras de Dios y gritó su alabanza en diferentes idiomas, lo que significa que la victoria es para el mundo. Todos los hombres en todas partes están llamados a alabar a Dios. El tomar en alto las serpientes, así como la anulación de toda bebida mortífera por la fe, prueba aún más que Satanás es un enemigo vencido. Todas sus armas han sido quitadas de su mano. Como la quinta señal es evidencia concluyente, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Victoria sobre Satanás y la victoria sobre la enfermedad son los resultados gloriosos de la victoria sobre el pecado que Cristo alcanzó por el hombre al ser hecho pecado. La anulación del pecado es la derrota del diablo, lo priva de su poder sobre el hombre. La enfermedad y la muerte quedan así vencidas. Aleluya. Así en Marcos somos llevados más lejos que en Mateo. No solo estamos fuera de la tumba con Cristo, pero somos llevados al cielo en nuestro representante. Marcos nos da un vistazo del conquistador ascendido y sentado a la diestra de Dios. Él está de vuelta de donde vino, pero no lo mismo. Él estuvo allí antes, eternamente igual a Dios, pero ahora vuelve un hombre, un siervo, unido a su pueblo, con el que se le ve aquí obrando todavía. Él es uno con ellos siempre. Es el lugar que él ha elegido. Tuvo que agacharse, es decir, humillándose para conquistar, pero la grandeza de su humillación. Por toda la eternidad hemos de maravillarnos del misterio del Evangelio del Hijo de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Si ven pronto, Señor Jesús, que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.